Estamos bien. Dice, de ahí hasta acá dice, complejos ideológicos de conceptos se petrifican así como potencias todopoderosas, a las que están sometidos los individuos. Nuevamente, complejos ideológicos de conceptos se petrifican así como potencias todopoderosas a las que están sometidos los individuos. La historia aparece como obra de las ideas y no como resultado de la acción y la vida en común de hombres reales. Esta inversión que presenta la conciencia de la ideología alemana constituye para Marx la expresión teórica de una inversión real, propia de la sociedad mercantil capitalista. En ella, acá viene lo importante, en ella el proceso de la producción y reproducción de la vida material se ha independizado de las necesidades de los hombres. Productos de la mano del hombre se convierten en el proceso de intercambio en cosas autónomas, en objetos valiosos que parecen poseer una dinámica propia separada de la actividad humana, ¿sí? Ese paralelismo que ocurre con las religiones y con la proyección del ser humano en una realidad trascendente es lo mismo, dice, en realidad se explica para Marx en esta forma de independizar, digamos, de autonomizar al capital muerto, digamos, por sobre las condiciones de producción. Entonces está diciendo Marx, tenemos que explicar la realidad a partir de los procesos reales y no a partir de conceptos, de teorías. Por eso hay una inversión clásica de la dialéctica hegeliana, digamos, del pensamiento de Hegel, que hace Marx, donde Marx pone el acento no en la teoría, sino en la praxis, ¿no? No en las relaciones concretas. Dice, es ahí donde se juega la crítica de las ideologías. No basta con una crítica teórica de la ideología. Eso es lo que dice, una crítica conceptual, incluso una crítica de la religión, dice Marx, no afecta nada más que la parte de la conciencia del individuo. Pero ocurre que el capital muerto, que en paralelo está en el lugar de la divinidad, sí tiene afectación directa en la vida, no solo del ser humano concreto, sino de las sociedades. Entonces, debemos invertir la crítica de las ideologías y comprender que la crítica de ideología no puede ir hacia una mera crítica de los conceptos, una mera crítica teórica. Tiene que implicar una transformación de los procesos sociales, de producción y reproducción del capital. Ahí se focaliza la crítica de Marx. Yo voy a marcarles unos párrafos donde lo dice claramente a eso, para que ya lo dejen marcado. Dice, esto lo marqué como en verde y esta parte la marqué más como una tesis importante, donde dice, las leyes anónimas del mercado aparecen como potencias ciegas, naturales, tras las cuales se ocultan en verdad relaciones sociales de poder. Todos los bienes que circulan en el mercado capitalista dejan de ser objetos intuitivamente concretos para cristalizarse como mercancías. La forma de valor de estas no es percibida como expresión de relaciones sociales, sino como propiedad de las cosas mismas. En ese sentido el capital se autonomiza, ¿no? Lo que charlamos recién, ¿no? Lo que le comenté recién. Más Molesto de abajo. nuevo yo. ¿Cómo? Te molesto de nuevo. Sí, dale. Vengo medio mareado. Es como que él compara, digamos, como la religión con esto que hablas vos del capitalismo, en esa parte que dice las leyes anónimas del mercado aparecen como potencias ciegas naturales, y es como que más o menos lo compara con la religión. ¿Estoy Claro, entendiendo como bien? que, sí, tal cual. Por ejemplo, el presupuesto de una divinidad supraterrenal, ¿no? De la divinidad, digamos, y también del proceso por el cual se da esa representación del ser humano con la divinidad, ¿no? En la religión, dice Marx que también ocurre, y más, por eso la analogía, es más, lo que va a decir él es, eso es producto de las relaciones sociales que generan que el individuo proyecte en algo que está más allá de su realidad y que lo asuma como algo natural, ¿no? Entonces dice, la proyección que uno hace en el mundo del capital es el reconocimiento del valor intrínseco del capital muerto como eso, como un valor intrínseco, ¿no? Que tiene el capital. Dice, no, es que nosotros ahí la pifiamos, porque el valor del capital debería ser en función del capital humano, ¿no? Del trabajo vivo, ¿sí? Entonces dice,
ahí tenemos un problema y hay una analogía, dice. Es más, hace una analogía, dice Marx, lo que ocurre en las religiones es producto, eso se le ha criticado también, diciendo, bueno, quizás se te fue la mano en decir que incluso eso es producto de las relaciones de poder capitalista que nos hacen pensar en una realidad supraindividual, digamos, ¿no? Y supraterrenal, cuando en realidad es el producto del sistema capitalista que impuso el valor del producto muerto como un valor intrínseco, ¿sí? Como le damos ese mismo valor intrínseco a la divinidad, ¿sí? Sobre la cual opera un proceso de identificación, de proyección e identificación. Dice, por analogía con esta fetichización, para el que no lo sepa, la fetichización es la adoración de un objeto por el objeto mismo, ¿sí? Eso es ser fetichista. La analogía, por analogía con esta fetichización del mundo de las mercancías, los productos del pensamiento humano son cosificados como fuerzas autónomas que parecen dirigir la historia. Por ejemplo, la divinidad, la representación de una divinidad. Ahora bien, la crítica de Marx a la ideología, yo esto lo notaría, ahora bien, la crítica de Marx, acá, la crítica de Marx a la ideología consiste en referir analíticamente las formas económicas fetichizadas y las ideas, en apariencia autónomas, a su origen específicamente humano, o sea, social. Parte del supuesto, o sea, se inicia, ¿no?, con el supuesto, parte del supuesto de que solo hombres actuantes y pacientes pueden ser los portadores del desarrollo histórico. La marcha de la historia no ha de concebirse partiendo de entidades suprahumanas. A la inversa, es preciso entender estas como abstracciones que solo reciben su sentido en conexión con la forma dominante de reproducción de la vida. Coincide con la forma dominante de reproducción de la vida. Y dice, la conciencia no puede ser otra cosa que el ser consciente, es decir, la conciencia no puede ser algo abstracto. La conciencia es el acto de tornarse consciente en la realidad concreta, social, material, ¿de qué? De las relaciones de poder que generan estas representaciones, ¿sí? Eso es lo que está diciendo Marx. Dice, y el ser de los hombres en sus procesos de vida real. Él rescata eso y dice, la crítica de la ideología no puede ser una crítica teórica, puede ser una crítica de conceptos, ¿no? Y no podemos naturalizar las proyecciones humanas del ser humano que se representa con una divinidad. ¿Por qué? Porque eso en realidad es el resultado de relaciones de dominación y de explotación capitalistas que nos hacen ver una proyección del capital con un valor intrínseco que en realidad es capital muerto y que su verdadero valor está dado por el trabajo humano, ¿sí? Que queda un nexo ahí cortado, ¿no? Un lazo cortado adrede, ¿no? El sistema no le conviene. Imagínense, voy a dar un ejemplo, imagínense que compraran un celular y que el celular viniera con una funda que diga, la batería de este celular se obtuvo en tal zona de África, que se encuentra en una guerra civil, que en gran medida tiene que ver con el control de las minas de litio, y esta tanda de celulares, de la cual usted está comprando un ejemplar, en ese periodo de tiempo en la mina fallecieron, murieron, de una forma que podría haberse evitado en realidad, 40 niños y 30 adultos. ¿Vos comprarías ese celular? ¿Lo compraríamos? Y si lo compramos, ¿no titubearías un poco? Alguien diría, no importa un carajo, o sea, qué sé yo, quién vive allá, que me lo compro igual. Y si tenés dos dedos de frente y tenés algo de humanidad, capaz que puede que te lo compres igual, justificándote, pero yo también lo necesito para laburar, y si fuera así no compraría nada, porque todo el mundo, todos los productos del mundo, hoy en día, viste, son sobre... Y uno intenta justificarse, ponerle, ¿no? Y son sobre la base de la explotación, entonces así uno no podríamos comer directamente nada, y capaz que te intentás justificar y lo compras, pero la realidad es que lo pensaría dos veces, ¿no? O algo te daría, algo te movilizaría. Bueno, el capitalismo necesita cortar esa conexión entre el producto muerto y las condiciones de producción, ¿sí? Necesita cortar ese nexo, ¿no? Y
La crítica de la ideología intenta restaurar ese nexo. La crítica de la ideología en Marx intenta restaurar la conexión del valor del capital, convertido en capital muerto, con las condiciones de producción, ¿sí? Eso es la tesis. Bueno, dice más abajo, dice, voy a pasar a la próxima página, vamos a ir al grano. La alienación religiosa, voy a ir hasta acá. La alienación religiosa, estoy en la página 25. Acá. Acá. Dice, la alienación religiosa acaece como tal solo en el ámbito de la conciencia, de la interioridad del hombre, pero la alienación económica es propia de su vida real. Su cancelación abarca, por lo tanto, ambos aspectos, es decir, te afecta personalmente a nivel de conciencia y a nivel material. Dice, de esta concepción se desprende de manera necesaria la consecuencia de que la crítica de las formas alienadas del pensamiento humano no puede ser realizada mediante el solo esfuerzo conceptual. Lo que les dije recién, ¿cuál es la crítica de Marx a Feuerbach? Que no basta con crítica de las religiones, ¿no? Porque sería una crítica del fuero interno nada más, ¿no? De lo que afecta a la conciencia del ser humano particular. Y acá dice, hay que hacer una crítica de las formas de producción del capital. Eso es lo que hay que hacer, porque eso abarca también las condiciones materiales de vida, ¿no? Esa es la crítica que hace Marx al respecto. Dice, por eso dice que la crítica de las formas alienadas del pensamiento humano no puede ser realizada mediante el solo esfuerzo conceptual. Antes bien, la cuestión de cómo ha de ser superada la conciencia ideológica dentro de una sociedad dividida en clases antagónicas pertenece a la acción práctica, revolucionaria, ¿no? En sentido concreto. Yo marqué ahí, un poquito más abajo, lo que me parece una tesis principal, para que la resalten, voy a ir hasta acá, donde dice, puesto que para Marx el carácter ideológico del pensamiento no constituye un rasgo inmutable, es decir, que no muta, que no se modifica, sino no constituye ese rasgo de la razón humana, sino solo el resultado de las contradicciones sociales generadas por la estructura de clases, las formas de la conciencia alienada representan la ilusión necesaria requerida por el sistema capitalista para su supervivencia en una determinada fase de desarrollo. Que está diciendo acá lo que acabo de decir recién. El sistema capitalista necesita sostener la religión, las formas de representación, con algo que va más allá del humano y que tiene valor en sí mismo. ¿Por qué? Porque hay una analogía entre la fe de una entidad supramundana, por ejemplo la divinidad, y el reconocimiento del valor del capital como un valor intrínseco, ¿sí? Entonces, está diciendo esto ahí. El sistema capitalista necesita sostener esa desconexión, necesita sostener la proyección, necesita sostener esa imagen del hombre que necesita trascenderse para darle un sentido a su vida. Trascenderse para darle un sentido a su vida significa abandonar la lucha concreta material para mejorar las condiciones de vida reales, ¿sí? En otras palabras, esto se puede criticar, obviamente. Yo estoy haciendo la explicación de lo que significa la crítica de la ideología en Marx, ¿no? El consuelo, por ejemplo, en otra vida, puede ser leído en términos de abandono de la lucha concreta para mejorar las condiciones materiales, ¿sí? De vida, el resguardo en otra realidad más allá, ¿no? Eso es Marx. Bueno, marco 2 o 3 cosas más, me pareció importante. Acá. De esta página, solamente esto marqué yo, ¿no? Dice, en realidad todas estas páginas, yo les diría que las lean en detalle porque me parece que están buenas y son muy claras, dice. Si en esta situación la mayoría de los individuos creen que su comportamiento y sus acciones no son más que la expresión de sus propios intereses inmediatos, ello obedece exclusivamente al hecho de que en la sociedad capitalista el mecanismo de los procesos sociales presupone cierto grado de no conciencia
y de ceguera en los sujetos actuantes. Bueno, un poco lo que les comentaba recién, ¿no? La necesidad de sostener, digamos, esa desconexión. Voy a ir al grano. En la página siguiente, página 26, al final, casi al final, hay como más claridad sobre el concepto de ideología en Marx, ¿no? Y dice, Marx considera ideológico, esto es importante, Marx considera ideológico todo pensamiento incapaz de comprender la trabazón, es decir, la ligazón, el entramado, inescindible, es decir, que no se puede separar, de su propio movimiento con el movimiento de las fuerzas sociales. Nuevamente, Marx considera ideológico todo pensamiento incapaz de comprender la relación de su propio movimiento con el movimiento de las fuerzas sociales, ¿sí? En la relación entre la conciencia individual, la conciencia teórica, formal, abstracta, y las relaciones concretas, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Quien no comprende eso, la conexión que existe, es porque seguro que acontece un mecanismo de poder que está cortando esa relación. Asómate, asómate, no hay ningún problema. No pasa nada, no me... Le digo a vos, Eva, ahí, que te pase el mate, tranqui. Dice, si la conciencia es para él un momento de la praxis social, importante eso, si la conciencia es para Marx un momento de la praxis social, ello significa que de antemano concibe cada separación entre la actividad teórica y la actividad práctica de los hombres como un hecho históricamente devenido. Es decir, que no existe una configuración naturalizada de dos planos totalmente escindidos. Si hay escisión, hay un aspecto a criticar ahí, ¿no? Porque la conexión está. Y la conexión se ha dado por un sistema capitalista, opresor, ¿sí? Que le conviene generar esa dualidad. Perdón que sea repetitivo, pero vuelvo de diferentes formas, con diferentes palabras, sobre diferentes lecturas del texto para que la idea se fije, ¿no? La página 27, lo termino acá, esto es lo último que yo marqué. Arriba dice, por un lado, acá, dice, Marx entiende la ideología como especulación pura, separada de la praxis, ¿no? Esto ya quedó claro. Dice, por el otro, determina el pensar ideológico como ser consciente, es decir, conciencia de la praxis imperante, extensión ideal de las condiciones de existencia de la clase dominante. Lo que está diciendo es, la crítica de la ideología implica la conciencia de que las formas de vida de la sociedad, en su momento contemporánea a Marx, tenían que ver con condiciones de posibilidad de la vida de las clases dominantes. Es decir, no existiría clase dominante si no existiera explotación. Eso está diciendo en ese párrafo, ¿no? Lo traduzco. Marx está diciendo, la clase dominante teme, bajo un proceso de crítica de las ideologías, teme que las clases dominadas se tornen conscientes de que las formas de producción actuales solo sirven para posibilitar las formas de vida de la clase dominante. No tiene otra razón de ser. Las formas de producción del sistema capitalista contemporáneo solo sirven para sostener las condiciones de vida de las clases dominantes, ¿sí? Cuando te pintan, intentan vender de que así es el capitalismo, ¿sí? O que, bueno, así es naturalmente las formas humanas de vida. Por ejemplo, nosotros tenemos un correlato con nuestro mundo actual, contemporáneo, cuando naturalizamos el hecho de pensar de que es natural, digamos, que algunos tengan tanto y otros nada, no sé, de una forma muy ingenua, por ejemplo, ahora lo repito si me acuerdo, porque también estoy pensando en vivo y en directo, no tengo un libreto. Estaba diciendo esto, que la crítica de la ideología implica reconocer que no es natural, que el sistema de producción, la lógica del sistema de producción capitalista contemporáneo es algo impuesto. Nosotros tenemos un correlato cuando tratamos de justificar, por ejemplo, que no es que está bien las
la, la gran brecha que existe entre las, si todavía se le puede llamar clases sociales, y ingenuamente lo justificamos en una especie de meritocracia, ¿no? Diciendo, bueno, cada uno tiene lo que, el fruto de su trabajo. Y bueno, la realidad es que es una verdad media eso, porque uno puede decir sí, pero si no están dadas las condiciones de producción, vos podés tener toda la intención de producir lo mejor de vos para el capital, ¿no? Y para tu bienestar. Pero si no hay condiciones materiales, por ejemplo, yo puedo producir, en primer lugar, porque puedo tener un alimento digno, ¿no? Que me permite. Entonces yo parto ya de una diferencia, que cuando yo me levanto a las 7 de la mañana o me acuesto a las 7 de la mañana, que es lo más factible, eh, no, no me levanto de la misma forma que otro que sí, que no tuvo, digamos, las condiciones materiales para poder desarrollar su trabajo. Eso en el día a día, pero yo me refiero a nivel social, eh, no es verdad. La meritocracia es una farsa de la derecha. La meritocracia, no el mérito, no el reconocimiento al mérito, no, pero la meritocracia es una estrategia, una lógica de poder, eh, aparte totalmente peligrosa, porque toda la frustración, toda la carencia de éxito en el mundo del capital no puede ser remitida al sistema mismo. ¿Por qué? Porque dependía del mérito personal y del esfuerzo personal. Ahora, el esfuerzo personal se puede dar solo sobre la base de condiciones materiales. Y tengo buenos ejemplos. Alguien puede decir, bueno, sos un empresario exitoso, claro, sos un empresario exitoso y por tu mérito has podido generar una fortuna, pero ocurre que lo has hecho gracias a que estaban dadas las condiciones materiales. Por ejemplo, que obtuviste un crédito en el Banco Internacional o del Fondo Monetario Internacional para poder comprar, no sé, las maquinarias necesarias para sostener una obra pública, por ejemplo, ¿no? Me refiero a los grandes empresarios que existen en el mundo, ¿no? Ahora, pudiste acceder a ese crédito porque tuviste un aval, y ese aval te lo dio un microcrédito que te dio en su momento cuando tenías una pyme, el Estado Nacional, y generó las condiciones materiales iniciales que no fueron producto de tu esfuerzo personal, es decir, no empezaste laburando con una pala para comprarte después una topadora, sino que obtuviste un crédito que te dio las condiciones materiales para desarrollarte. Ahora, ocurre que esas condiciones materiales y ese crédito lo obtuviste porque pudiste obtener un título de ingeniería que te lo dio la posibilidad de haber estudiado, que te lo dio la posibilidad de no haber tenido que invertir ese tiempo en el mundo laboral, ¿sí? Porque tus viejos te pudieron pagar un estudio, y tus viejos te pudieron pagar un estudio porque tuvieron las condiciones materiales para hacer eso y que no tuvieras que trabajar, y pudieron hacer eso porque en su momento, y así se genera una cadena, estuvieron dadas las condiciones sociales y materiales, por ejemplo, pertenecer a una clase media o media alta, trabajadora, que se deslomó, pero que generó condiciones materiales. El problema es, de la meritocracia, para que vean que entre Marx y la actualidad uno puede discutir un montón de cosas, la cuestión de lucha de clases, y todavía podemos hablar de clases, un montón de cosas, ¿no? Pero la estructura básica de comprender que detrás hay un sistema capitalista de dominación que debe ser develado como tal, y que además la crítica a la ideología no puede quedarse en un mero intelectualismo, ¿no? Por eso buena parte, hay un texto súper interesante de Christopher Norris, que se llama ¿Qué le ocurre a la posmodernidad?, donde dice, qué curioso, ¿no? Los intelectuales de izquierda terminan siendo grandes teóricos. Pareciera que han comprendido que no pueden encontrar la forma de entablar lazos con la praxis real y generar revoluciones, ¿no? Entonces son grandes teóricos de la izquierda. La izquierda termina generando grandes teóricos de izquierda, ¿no? Y muy pocos revolucionarios. Yo tampoco me pongo en la imagen absurda, dibujada ahí, lo que significa la revolución. Bueno, pero viene por ahí. Marx intenta mostrar que hay que develar, la conciencia es conciencia de la praxis imperante, ¿sí? Esa es la tesis. Y al final, lo último que yo marqué, es la ideología sirve a la defensa de lo que una vez devino, en contra de lo deviniente que pugna por nacer, es decir, lo retrógrado, ¿sí?
voy a poner esos términos, lo retrógrado. Lo que devino es lo que en algún momento se dio y que se cristalizó, la estructura, la lógica del sistema capitalista contemporáneo de explotación, en algún momento devino y llegó para quedarse. Pero para quedarse tiene que luchar constantemente con lo que pretende devenir. ¿Qué es lo que pretende devenir? Lo disruptivo, la conciencia de que ese es un sistema de explotación. Entonces dice Lenk, perdón, ¿no? Sobre el marxismo, dice, la ideología sirve a la defensa de lo que una vez devino, es decir, el sistema capitalista, en contra de lo deviniente, es decir, la conciencia, ¿sí?, de la estructura de dominación y conciencia por parte de quién, de los dominados, que pugna por nacer. Presiona, por lo tanto, en el sentido de la eternización de relaciones de poder históricamente condicionadas. Esa eternización es la que estaba presupuesta en los procesos asumidos como naturales de proyección del sujeto, de proyección e identificación en una realidad suprahumana, digamos, o trascendente, digamos, ¿no? Por eso él hace esa analogía para aplicar esta inversión y esta crítica. Bueno, un poco esa fue la clase. Antes de que se terminen de ir todos, con su justa razón, por ahí sí es una clase muy pesada, yo les voy a pedir que para la clase que viene, para el encuentro que viene, lean solamente, son un par de páginas, el capítulo, la sección 3, ¿sí?, que empieza en la página 29 y termina en la página 34. En la página 29 a la 34, nada más, no les pido más que eso. Y yo voy a ir cerrando como esta parte de reconstrucción histórica, de la evolución, si se puede llamar evolución de la crítica de la ideología, para empezar a darle paso a un texto un poco más ameno, más interesante, que es el texto de Slavoj Žižek, sobre ideología, ¿no? Así que el sublime objeto de la ideología se titula, ¿no? Así se titula. Bueno, gente, gracias por conectarse, por la clase. Voy a dejar de